Hoy nos vamos a sumergir en la historia de un personaje fascinante, Don Sapiente, y es que su relato es, en el fondo, un viaje. Un viaje que va desde un racionalismo casi gélido hasta una sabiduría, bueno, una sabiduría que solo se encuentra en el corazón. Es una historia sobre la transformación y sobre todo una que explora qué pasa cuando las ideas más perfectas, las más pulcras, se dan de bruces con la cruda y desordenada realidad. Y esa es precisamente la pregunta que va a mover toda esta historia. Es el conflicto central de un hombre que se construyó un mundo ideal perfecto en su propia mente, para luego, claro, verlo desmoronarse por completo. Así que vamos a ello. Empezamos con la arrogancia de la razón, porque aquí, justo aquí, es donde comienza la historia de Don Sapiente, en su estado, digamos, original, una búsqueda casi obsesiva de la perfección intelectual. Imaginaos una auténtica torre de marfil, sí, pero construida ladrillo a ladrillo con libros y dogmas. Fijaos, su evolución es casi como una metamorfosis en 3 actos. Primero fue Salo, un niño curioso, con una mirada vivaz, lleno de promesas. Luego, ese niño se convirtió en Salomón, un adolescente ya más formal, contemplativo. Y finalmente, el culmen de todo esto. Se transforma en Don Sapiente, la culminación de su ideal. Un hombre, bueno, impecable, rígido, con una mente brillante, sí, pero encerrada en un traje perfecto. Y es justo aquí donde encontramos su gran fallo, su talón de Aquiles, por así decirlo. Su perfección era inhumana, totalmente. Al no dejar ni el más mínimo hueco para el error, para el fracaso, se había desconectado por completo de la verdad más esencial del ser humano, ¿no? De esa verdad llena de contradicciones y de fragilidad. Para entender el viaje que está a punto de emprender, hay una palabra clave que tenemos que conocer: metanoia. Ojo, que no es un simple cambio de opinión, para nada. Es una conmoción interior, una auténtica sacudida existencial que, bueno, que está a punto de cambiarlo todo para él, para siempre. Y con esto llegamos al punto de inflexión, a la herida que lo va a cambiar todo. Una herida que tiene nombre: esperanza. Es aquí, justo aquí, donde su teoría choca de forma brutal con la vida. Es el momento en que una fuerza externa irrumpe en su mundo tan perfecto, tan ordenado, y ¡pum!, lo hace saltar todo por los aires. El catalizador de toda esta crisis existencial es Esperanza, su prometida. La cosa es que cuando ella elige seguir una vocación religiosa, él es simplemente incapaz de procesarlo. Su mente, tan lógica, tan cuadriculada, no ve una elección espiritual. Lo que ve es un rechazo personal. Y eso, claro, destroza los mismísimos cimientos de su identidad. Este suceso lo sumerge de lleno en lo que conocemos como disonancia cognitiva. Pensemos que su mente está entrenada para encontrar coherencia en absolutamente todo, y de repente se ve atrapada en una contradicción insoportable, un tira y afloja brutal entre lo que él cree que debería pensar y lo que de verdad está sintiendo. Y esta disonancia se manifiesta de una forma clarísima. Por un lado está su dogma, su teoría. Para protegerse, claro, racionaliza la pérdida. ¿Cómo? Pues elevando el celibato a un ideal supremo. En su cabeza, Esperanza no lo ha abandonado, no, se ha elevado. Pero, por otro lado, está la realidad de su corazón, un dolor profundo, una herida que, por supuesto, ninguna teoría puede sanar. Desesperado por resolver esta contradicción interna, se lanza a una búsqueda frenética de respuestas. Explora de todo, ¿eh? Desde el budismo zen hasta la inteligencia artificial, devora libros de autoayuda, de misticismo antiguo. ¿Pero qué ocurre? Que cada nuevo sistema de pensamiento que descubre solo añade más y más confusión a su laberinto mental. Y justo en medio de esta tremenda crisis aparece una figura que va a ser clave. Alguien que no le va a ofrecer más teorías, más libros, sino algo muchísimo más valioso en ese momento. Un ancla. Un ancla para aferrarse a la realidad. Es aquí cuando conocemos a Don Pancho, el bibliotecario. Y es que es su contrapunto perfecto. Mirad, si Don Sapiente es el soñador, el que tiene alas para volar hacia la utopía, Don Pancho es el realista, el hombre con los pies firmemente plantados en la tierra en el sentido común. Hay una cita de Don Pancho que, la verdad, lo resume todo. Con ese humor socarrón que le caracteriza y su sabiduría tan práctica, le está recordando constantemente a su amigo lo frágiles que son las teorías cuando se enfrentan a la experiencia real. Es sin duda la voz del sentido común. Y de esta amistad, de la unión de estos dos polos opuestos, nace un concepto central: la utopía pragmática. La idea no es abandonar los sueños, para nada. Se trata de encontrar la manera de hacerlos realidad, de bajarlos a tierra a través de la acción, del servicio a los demás, de construir puentes entre lo que es ideal y lo que es posible. Y así, poco a poco, llegamos a la transformación final, a lo que podríamos llamar la sabiduría del corazón. Aquí es donde vemos el resultado de todo ese largo y tortuoso viaje.
la culminación de su metanoia. Es el momento justo en que el conocimiento puramente académico cede el paso a algo, bueno, a algo mucho más profundo. La escena final nos sitúa años después de su muerte. 4 visitantes que representan distintas facetas de la sociedad entran en su biblioteca. En teoría, vienen a analizar su legado intelectual, pero, seamos sinceros, en realidad han venido a juzgar al hombre. Pero lo que se encuentran allí los deja, literalmente, sin palabras. Porque aquello no es un simple almacén de libros, que va, es una arquitectura de ideas. La biblioteca está dispuesta como en un círculo, creando un diálogo visual donde cada libro parece estar conversando con su opuesto, formando un pequeño universo en perfecto equilibrio. Imaginaos las estanterías. Las escuelas de pensamiento más dispares conviven en paz, una al lado de la otra. La ética clásica de Aristóteles junto al misticismo de Rumi. El existencialismo de Nietzsche charlando con el feminismo de Simone de Beauvoir. Aquí no hay jerarquías de ningún tipo, solo hay conversación. Y, claro, los visitantes llegan a una conclusión reveladora. Se dan cuenta de que Don Sapiente no era un dogmático. Su verdadera identidad no estaba en una única ideología, sino en la tensión entre ellas, en ese diálogo constante y respetuoso entre todos esos contrarios. De repente, esa misión inicial de juzgar se desvanece por completo. Comprenden que la biblioteca no es un testamento al ego de Don Sapiente, sino todo lo contrario. Es un acto de generosidad, una caridad intelectual, una invitación a que cada visitante se enfrente a sus propios prejuicios, a que abrace la complejidad del mundo y de sí mismo. Y todo esto nos lleva de vuelta al origen, a La Serena, la tierra de su infancia. Ese paisaje, tan austero, es en realidad el símbolo perfecto de la sabiduría final a la que llega, una paz que no nace de tener todas las respuestas, sino de aprender a aceptar el misterio. Así que la gran lección de esta historia es esta. La redención de Don Sapiente no llegó acumulando más datos, más dogmas. No. Llegó cuando comprendió que la sabiduría más profunda se encuentra en la humildad, en el amor y sobre todo en la capacidad de abrazar las contradicciones de la vida, de abrazar la historia completa. Al final, toda esta historia nos deja con una reflexión en el aire, una pregunta para que miremos un poco más allá de nuestras propias certezas. ¿En qué parte de nuestras vidas nos espera esa sabiduría del corazón? Esa que Don Sapiente tardó toda una vida en descubrir.